Darle un fuerte a Dios por la vida de nuestros padres espirituales. Hablando con ellos acerca de lo que tenía que impartir, estábamos visualizando cómo Dios ha dado tanto al pueblo a través del Congreso, a través de esta semana. Estoy seguro que Dios ha hablado a su vida. ¿Cuántos de los que estamos acá, Dios nos respondió algo en el Congreso? Cosas que estaban trabadas, que estaban ahí atoradas, Dios los respondió. ¿Cuántos dicen? Pero sea sincero, no sea religioso, solo seas, a mí Dios me respondió. Amén. Gloria a Dios. Mire, somos bastantes. ¿Y cuántos de los que estamos aquí aún siguen en espera de esa respuesta? Levanten la mano. Bueno, pues esa respuesta hoy Dios se la va a dar. Digo, no que yo lo sepa todo, pero la respuesta que usted necesita no es de conocimiento, es una respuesta de desafío. Porque muchas veces no es el conocimiento, sino son nuestras acciones y decisiones. Dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Y muchas veces no es que estemos esperando respuesta. Dios está esperando que tú hagas algo. Dile a tu hermano, Dios está esperando que hagamos algo. Vamos, dile a alguien, vamos. Yo sé que el que está al lado tiene cara de que muerde, pero no muerde, te lo digo en el nombre de Jesús. Amén. Diga conmigo, Dios está esperando algo. Eso, ya ve que no pasa nada, no sucede nada. A ver, de este lado, búsquese a alguien y dígale, Dios está esperando que hagas algo. Yo vi que muchos levantaron la mano y ellos no son los que están comunicando. Y hoy tengo este tema porque es importante que nosotros entendamos que todo lo que sucede en esta casa no es para que caiga en tierra de piedras o en tierra estéril, es para que caiga en buena tierra y que produzca la semilla mucho fruto. ¿Cuántos de los que estamos aquí entendemos que la voluntad de Dios es que cada uno de nosotros tengamos muchos frutos? Entonces, hoy vamos a entender lo siguiente. Estamos a punto de finalizar un año. Este año se está finalizando y no tardará mucho y estaremos empezando otro año. La pregunta es, ¿usted o será el mismo hombre y la mujer que entrará al año 2025 o usted ha permitido que Dios transforme su mente y su corazón para entrar renovado con otra mente, con otro corazón, con otra gloria mayor? Amén. Como los que están de este lado. Y muchas veces usted no va a recibir respuesta de Dios, no va a recibir bendición de Dios. Escuche, no le quiero desanimar, hasta que usted no termine lo que Dios le envió a hacer. Y este es el tema de hoy. Hasta que no termines, no recibes. Dile a tu hermano, no recibirás, porque Dios está esperando que tú le creas. Dios está esperando que tú termines. En otras palabras, diga conmigo, la recompensa. Vamos, iglesia, dígalo fuerte. Los de la mañana me dijeron, no, les pregunté si habían desayunado y me dijeron no. Y le digo, bueno, es que hablan fuerte. Yo le pregunto a ¿usted ya comió? ¿Ya desayunó? Pero tiene más hambre todavía. No tiene llenadera. No se preocupe, si somos los mexicanos, ¿verdad? Los que nos pongan en la mesa mágicamente desaparece. Y más los de Veracruz, allá de Puerto de Veracruz. Diga conmigo, la recompensa viene. Dígalo fuerte, la recompensa viene después de terminar. Usted no le va a pagar a un albañil, no le va a pagar a un plomero o a cualquier trabajador, sino primero termina lo que se le encomendó hacer. Mi pregunta acá es, ¿qué cosa Dios te encomendó hacer que no has terminado? Pero estás esperando la bendición. Diga conmigo, Dios recompensa a los que concluyen. Mire, no le gusta esta prédica, yo no le puedo cambiar de prédica, yo tengo que predicarle esto en el nombre de Jesús.
Pastor, es que a mí Dios me ha bendecido. Bueno, no confunda la provisión con la recompensa. No confunda la provisión con la promesa. La promesa son otros 20 pesos y la provisión es otra cosa. La provisión es lo que Dios te da para sostenerte durante el desierto o durante el proceso. Pero la promesa es el lugar donde hay abundancia y sobreabundancia. Pero nadie llega a la promesa si no concluye lo que empezó. Dile a tu hermano, ahora hay que concluir, ahora hay que retomar, ahora hay que volver a creer. Y la palabra nos habla en Nehemías 6:15 al verso 16, capítulo 6, versículo 15 al verso 16. Dice la palabra de Dios: fue terminado. Wow. Diga conmigo, fue terminado. Diga conmigo, concluido. Diga conmigo, finalizado. No, pero dígalo, pueblo, porque usted no va a recibir nada si usted no se determina a finalizar, a concluir lo que Dios ya le envió a hacer, lo que Dios ya le desafió a hacer. Fue finalizado, fue terminado. Y después que fue terminado y después que fue finalizado, dice la palabra de Dios, el muro fue finalizado el 25 del mes de Elul, en 52 días. Porque la palabra está mostrándonos el tiempo de construcción, el tiempo de finalización. Porque estos días no son días cualquiera. El muro se construyó en tiempo récord. El muro se construyó en tiempo récord. Es como si alguien le dijera: yo te termino la barda de la casa en un mes y con toda la maquinaria. Y de repente viene otro y te cotiza y te dice: yo te la termino en 2 semanas. Usted no le va a creer, porque no es natural. Pero, aleluya, pero ese muro fue construido en tiempo récord. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que muchas veces ponemos nuestra mirada en el esfuerzo, en el tiempo, en el trabajo. Es decir, ¿qué tanto tiempo nos va a tomar hacer las cosas como Dios manda? ¿Qué tanto tiempo nos va a tomar empezar las cosas bien? Y queremos atajos y queremos hacer las cosas como queremos. Pero la palabra de Dios dice que solo los fieles y obedientes a Dios llegan a una meta, cumplen un propósito. Dile a tu hermano, diga conmigo: no hay atajos en el reino de Dios. Dios acelera los tiempos a un hombre y una mujer que ha decidido obedecer y creerle. Hay muchas personas que dicen: bueno, ya debo de tomar mis escuelas otra vez. Muchas veces usted va a visitar a alguien que se fue de la casa y le dice: ven a casa, y dice: no, porque tengo que empezar otra vez de cero. No sé cuánto le ha pasado por ahí. Tengo que empezar y no, mira, acá en esta iglesia me ofrecen un hueso más grande. Hoy las iglesias buscan lo express, no buscan el proceso. Dios es un Dios de procesos. Y usted dice en su cabeza: pero eso es mucho tiempo. Pero tú no sabes que el tiempo de Dios es un tiempo sobrenatural. Es un tiempo que no es regido por el otoño, por el verano. Es un tiempo en que cuando Dios dice eso tiene que ser. Cuando Dios dice produce, eso tiene que producir. En otras palabras, los años que le pudo haber tomado al pueblo de Dios construir esos muros, esos años Dios los volvió días. Cuando tú te decidas por creerle a Dios, por luchar por algo, por levantar los muros de tu familia, de tu casa, lo primero que el diablo va a poner en tu mente es: te va a costar mucho trabajo. Vas a padecer por mucho tiempo. Pero el que tiene fe en Dios, ¿cuántos de aquí tenemos fe en Dios? Y dice: no, mi Señor es Dios de tiempos, temporadas, sazones, medidas. Él es un Dios, aleluya, que no le rige lo natural. Por eso cuando el pueblo de Dios terminó de construir los muros, finalizó diciendo: y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Dice la palabra, ellos no conocían, ellos se enteraron
que Dios estaba ahí. ¿Cómo se enteraron? Pues resulta que Dios empezó a traer fuerzas sobrenaturales, esfuerzo sobrenatural, porque ellos reconocieron y dieron gloria al Señor. Si cualquier ciudad construía muros, cualquier ciudad reconocida con nombre tenía muros. ¿Por qué dijeron que esos muros en específico fue Dios? A pesar de que la gente se esforzó, trabajó, se desveló, se esforzó en gran manera, pero no atribuyó esa obra a la persona misma de ellos o al esfuerzo mismo de ellos, sino a Dios. Ellos se dieron cuenta que sus fuerzas eran renovadas. Ellos se dieron cuenta que su espíritu era fortalecido. Ellos se dieron cuenta que lo natural ya hubieran desmayado, pero en lo sobrenatural, en lo espiritual, en la mano de Dios extendida, sus fuerzas eran renovadas, sus cargas eran quitadas, su cosecha era multiplicado, su siembra río era multiplicado. Dios traía favor y gracia. Y el tiempo, yo declaro en el nombre de Jesús, levanta tu mano al cielo, que lo que en lo natural te iba a costar años y décadas, Dios lo hará en ti en tiempo récord. Alguien tiene que decir amén a esto. Alábalo. En tiempo récord, dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo así. Fue terminado pues el muro en 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron, y todas las naciones que estaban alrededor de nosotros se sintieron humillados. Déjeme decir lo siguiente. Si hay alguien que está más al pendiente de usted y de sus redes sociales, son aquellas personas que desean su fracaso. Aquellas personas que desean verle fracasar, verle derrotado, están al pendiente y al tanto y saben qué publicidad sube, qué publicación sube, porque ellos en su corazón desean que no prospere. Satanás desea en su corazón que tú no prosperes, que tú no puedas levantarte ni levantar nada. Por eso dice la palabra que se enteraron y tuvieron miedo. Oiga, ¿me está escuchando? Satanás no le tiene miedo a un hombre o una mujer que deja las cosas a medias. Satanás le tiene pavor y temor a un hombre que sabe terminar las cosas, que ha aprendido a concluir las cosas, que a pesar de las dificultades concluye las cosas. Dile a tu hermano, ese hombre eres tú. Dile a tu hermana, esa mujer eres tú. Ese hombre, dile. Vamos, díselo. Dale ahí una motivación, dale una bendición. Dile, ese hombre que concluye las cosas, que termina las cosas, eres tú. Es decir, cuando se concluyó el muro, hubo gloria. Cuando se concluyó el muro, hubo fama. Cuando se concluyó el muro, hubo reconocimiento. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera concluido? O sea que lo importante, yo no quiero meterme en problemas, pero lo importante no es lo que Dios te dice. Hay mucha gente, Dios me habla y Dios me revela. Para eso Dios no es importante. Lo importante es que concluyas lo que Dios te dijo. Eso es lo importante. Hay tanta gente hay muchos profetas en la iglesia sin concluir nada. Se les da una casa de fe y la vuelven a botar. Se les da un alma que la firmen y se le olvida el alma, como se le pierde el control de la tele. A muchos Dios les ha confiado finanzas. A muchos ahora que viene diciembre les va a confiar aguinaldo. ¿Es el silencio? Usted tiene que ser obediente con lo que Dios le ha dado. Tiene que ser obediente con lo que Dios le ha confiado. Aquí no me dicen amén ni nada. Tienes que ser obediente, porque no me vengas a presumir cuánto Dios te habla. Dime
¿Qué es lo que Dios ha dicho y qué tú has hecho? Vámonos por acá. Nehemías no recibió la victoria ni el reconocimiento hasta que no terminó lo que Dios le encomendó hacer. Por eso hoy en día Satanás está desesperado para distraerte, porque sí, son las distracciones las que te jalan hacia otro lado y te apartan de hacia donde Dios te envió. Son las distracciones. Nehemías tuvo muchas distracciones. Nehemías tuvo mucho enfrentamiento. Nehemías, aunque era un ungido de Dios, aunque era un enviado de Dios, Nehemías no fue exento de las dificultades. Más pádico, más planchado. No era exento de las dificultades. Di conmigo, ni yo tampoco seré exento. Nehemías tuvo varios enemigos y varios reinos que se levantaban contra él. Naciones enemigas como Sanbalat, Tobías, Gesem, personas que le levantaron a Nehemías amenazas, lo intimidaron, levantaron falsas acusaciones y levantaron muchas distracciones. Incluso planificaron la muerte de Nehemías. No sé cuántos hasta aquí nos identificamos con Nehemías. Queremos hacer algo bien, queremos creerle a Dios, queremos comprometer, queremos servir, pero cuando Dios emprendemos lo que Dios nos mandó a hacer, se levantan las acusaciones, se levantan. ¿Cuánta gente no se ha ido de la casa por esas cosas? Por las personas. ¿Cuántas personas no se fueron porque tuvieron una discusión? Porque llevaron esa discusión a un tema personal, lo hicieron propio. ¿Usted piensa que a Nehemías le importó más lo que la gente decía o hacía que lo que Dios había dicho con él y había hecho con él? Pero hay tanta gente, escucha lo que digo, a Nehemías, para él era más valioso el llamado de Dios. Para él era más valioso lo que Dios lo había enviado. Para él era más valioso lo que Dios había hecho por él. Y muchas veces el cristiano le da más valor a lo que otros hacen que a lo que Dios hace. Y eso es terrible. Eso está mal. Porque por darle tanto valor a lo que otros hacen por ti, para bien o para mal, perdemos nuestra visión, dirección y valor de lo que Dios ha hecho para nosotros. A Nehemías le levantaron quejas, rumores, falsedades, le levantaron tantas cosas, pero para Nehemías no era más importante lo que otros decían. Era más importante terminar lo que Dios le enviado a hacer. Yo te hago una pregunta a ti. ¿Será que Dios te trajo a esta casa para levantar los muros de tu familia, para levantar los muros de tu negocio, para levantar los muros del ministerio? ¿Será que Dios te trajo a esta casa para terminar? Aleluya. Yo no sé cuántos se pueden levantar en fe. Yo no sé si usted puede decir: a mí Dios me trajo con ese propósito de restaurar, de edificar. Aleluya. Un grito de victoria. Nehemías tuvo luchas externas, pero también tuvo luchas internas. Dentro de esas murallas destruidas, Nehemías tuvo con su propio pueblo desánimo, miedos y divisiones. ¿Cuántos dicen: pastor, me identifico con Nehemías? Ojalá se identifique también con Nehemías, con el compromiso que él tuvo, no nada más por los ataques que él tuvo. Para Nehemías, los ataques, las dificultades, las divisiones no fueron más importantes que la asignación de Dios en su vida. Diga conmigo: no es más importante lo que diga el enemigo, lo que suceda en mi vida,
que lo que Dios dice y lo que Dios hace. Diga conmigo, lo que Dios dice y lo que Dios hace es más importante. Escucha, si Nehemías logró concluir logró concluir las murallas, es porque Nehemías tenía en su corazón la fidelidad de Dios. Te lo voy a leer más adelante, te lo voy a lanzar más adelante. Vamos a la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos. Di conmigo, nube de testigos. ¿Quiénes fueron los primeros que se enteraron cuando Nehemías concluyó algo? ¿Quiénes? Diga conmigo, así como Nehemías tiene fans, yo también tengo testigos. Ahí está la suegra, el tío, la tía, el hermano, la prima, el vecino, la vecina, compañeros del trabajo. Teniendo, porque si usted fracasa, si Nehemías hubiera fracasado, estos nubes de testigos no se hubieran asombrado ni maravillado, se hubieran burlado de él. Dile a tu hermano, tenemos una nube de testigos. No solo Nehemías. Vamos, díselo a alguien. No solo Nehemías. No solo el pastor, no solo el apóstol, no solo la profeta. Tú también tienes ahí una nube de testigos. Aleluya, aleluya. Yo no sé cuántos van a permitir que esos testigos se maravillen de la gloria de Dios sobre tu vida, de la obra de Dios sobre tu vida, de lo que Dios, aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? ¿Está acá conmigo? Teniendo nosotros también derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La señal más grande de que Jesús mismo concluyó también la obra que el Padre le encomendó es que hoy en día está a la diestra de Dios Padre. Esa es la señal que Jesús concluyó la obra en la cruz del Calvario. Él ahora está a la diestra de Dios Padre. Jesús mismo también tuvo dificultades, tuvo resistencia, tuvo acusaciones. Todo hombre de Dios que Dios envía a hacer algo no será muy diferente de lo que sucedió en el pasado. Mi hermana, mi hermano, no se sienta el actor principal de esta película o la coca única en el desierto. Usted no solamente está padeciendo, Jesucristo padeció, Nehemías padeció, muchos aquí estamos padeciendo, pero ese padecer no se padece solo por padecer. Ese padecer tiene una recompensa. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos padecido o estado en un proceso y después de ese proceso, si nos mantuvimos firmes, vimos la gloria de Dios? Deja arriba la mano. Si no se ha mantenido firme, no lo va a ver. Tiene que mantenerse firme para ver la gloria de Dios. ¿Sabe lo que le digo entonces? Jesús mismo, dice la palabra, se fue a la cruz, fue menospreciado, vivió el oprobio, pero concluyó. Dile a tu hermano, este es el tiempo de retomar lo que dejamos inconcluso. Motiva a alguien, de verdad bendice a alguien con esta palabra. Agárrate a alguien y dile, este es el tiempo de retomar lo que se dejó inconcluso.
Vamos, agarra a alguien y bendícelo. Actívalo con esa palabra. Actívalo, ayúdame a predicar. Este es el tiempo. Es más, sal de tu lugar y dile a 2 personas que no conozca: este es el tiempo de retomar lo que se dejó inconcluso para ver la gloria de Dios. Vamos, bendice a alguien. Ayúdame a promover este mensaje. Ayúdame a promover este mensaje. Este mensaje tiene que llegar a los corazones. Este mensaje tiene que llegar. Este es el tiempo de levantarte. Aleluya. Ese es el tiempo de levantarte. Dale un fuerte aplauso al Señor, no te me enojes. ¿Qué representan? Anote ahí. ¿Qué representan los muros sin construir? ¿Me está escuchando? ¿Qué representa? Anote ahí para que no se me duerma. ¿Qué representan los muros sin construir? Los muros sin construir representan vulnerabilidad, inseguridad, falta de identidad. Aquí yo te lo voy a remarcar esto: deshonra y falta de adoración. Los muros sin construir en Israel y en la vida de alguien representa vulnerabilidad, inseguridad. Una persona que nunca concluye lo que Dios le mandó a hacer siempre es vulnerable a los ataques del diablo. Siempre. Porque no tiene la fortaleza, no tiene su escudo, no tiene la muralla. Es vulnerable. Termina lo que empezaste. Vamos, termínalo. Usted empezó la escuela de nuevo comienzo, termínela, no la deje a medias. Empezó la escuela de liderazgo, termínelo, no lo deje a medias. Empezó una carrera, termínala, no lo deje a medias. Empezó un proyecto, termínelo, no lo deje a medias. Usted quiere evangelizar y Dios lo envió a evangelizar, hágalo, no lo deje a medias. En el reino hay cosas que Dios nos ha enviado a hacer, pero al final los voy a decir. ¿Por qué la falta de muros o los muros sin construir representan falta de identidad? Porque una ciudad en aquel entonces no era reconocida como una ciudad si no tenía muros. Y la falta de identidad produce la falta de adoración. Porque la adoración viene sobre un hombre y una mujer con identidad. En este caso, identidad en Cristo Jesús. Mire, ponga atención acá. No es lo mismo que yo diga: yo creo en Cristo, yo creo en mi religión, pero en realidad lo que está sucediendo es que constantemente vives una vida de ánimo y desánimo, de ánimo y desánimo, de, dirían los mexicanos como buen mexicano, de echarle ganas y de flojearle a la mexicana, de perseverar y estancamiento. Ese tipo de vida en una salud médica, traducida médicamente, eso es un desorden en tu cuerpo. Y una persona que su cuerpo funciona así, una persona enferma. Por eso te digo en el nombre de Jesús, que no es lo mismo que tú digas: yo tengo mi religión, yo creo en Cristo, yo creo en Dios, pero tu vida es una vida de altas y bajos, altas y bajos, altas y bajos. La identidad te simbra sobre una roca. Y la palabra habla acerca de que cuando uno esté puesto sobre una roca, esa roca es Jesucristo. Y la palabra habla que vienen aguas, vientos, ríos, lluvias a pegar fuerte con el fin de destruir esa casa. Pero la casa que está fundamentada, el hombre, la mujer que tiene identidad, no será removido de ese lugar. En cambio, la casa que no está fundamentada es removida. Es removida. Cuando una ciudad no tiene muros, los reinos no le reconocen como legalmente una ciudad. Por eso lo que nos define como cristianos es la obra de Jesús en nuestra vida, desde adentro hacia afuera,
desde adentro hacia afuera. Recuerden, cuando hay testimonio, la gente ve la obra, la gente se convierte, la gente cree. ¿Por qué? Porque la obra de Dios manifestada en nuestra vida, eso habla de cuánto tú y yo estamos tan clara nuestra identidad. Los muros sin construir representan deshonra. Es decir, los muros que no se construyen o ciudades que no tienen muros son ciudades muy abusadas, muy saqueadas, muy deshonradas. El diablo, y lo diré de esta forma y no se tape los oídos, pero la iglesia ha permitido los saqueos. La iglesia ha permitido que el diablo venga a hurtar, matar y destruir, porque el diablo no puede entrar dentro de una casa que tenga sus puertas cerradas. No puede entrar a una ciudad amurallada. El problema es que tenemos hendiduras, puertas abiertas y peor aún, no hemos terminado lo que Dios nos mandó a hacer. Hay muchas personas, agárrese por favor, hay muchas personas que Dios los sacó del pecado, los sacó de las tinieblas, lo limpió, lo lavó, y aún siguen viviendo con la querida esa. Aún siguen viviendo una vida de adulterio, de fornicación y de pecados sexuales. Dios te sacó. ¿Qué esperas para terminar lo que Dios te envió a hacer? ¿Qué está diciendo, pastor? Dios no te lavó para ensuciarte más. Dios te lavó para santificarte más. Dios te lavó, te limpió para que te limpies aún más. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Qué representa una ciudad con muros levantados? Una ciudad amurallada con muros levantados representa fortaleza, representa organización y unidad, representa gobierno y orden, representa honra y reconocimiento, y representa identidad y adoración. Cuando nosotros levantamos los muros en nuestra vida, el reino de Dios se manifiesta, porque el reino de Dios es semejante a esto: al obrero que no volteó para atrás, al obrero que produjo fruto, al hombre que trajo los invitados. Pero todo hombre y mujer que fue infructuoso y que dejó las cosas a medias, lo que tiene se le será quitado y se le será dado al que tiene. El socialismo solamente y el comunismo se mueve contrario al reino de Dios. El socialismo y el comunismo trabaja el sentimiento de las personas para que tengamos lástima del que no tiene. Pero Dios no tiene lástima del que no tiene. Dios se aira del que no tiene, porque el que no tiene excusas para no tener, porque su palabra dice: todo lo podemos en Cristo que me fortalece. En Dios no existe la excusa, existe la cobardía, existe el conformismo. Dile a tu hermano: todo lo podemos en Cristo. Todo lo podemos en Cristo. Nehemías terminó y no recibió nada. Nehemías, solo la provisión, pero no recibió la gloria, sino hasta que terminó lo que Dios le encomendó hacer. No recibió el reconocimiento, y la ciudad no recibió la honra ni la adoración. Los muros tienen que construirse en nuestra vida con un sentido de urgencia. Es decir, si usted permite que otras cosas le desenfoquen, lo que estoy diciendo es que muchas veces tenemos prioridades que Dios no nos mandó que eso sea nuestra prioridad. Pero sin embargo hay un vínculo, hay un enlace, hay una atadura, un desenfoque. Y la palabra dice que en el mundo nuestros pies eran presurosos para pecar. En el mundo teníamos un sentido de urgencia para acabarnos el mundo, o para que el diablo nos acabara. Pero en el reino tenemos un sentido de urgencia para que el reino se expanda, para que la cultura venga, para que transforme, para que Dios establezca su dominio, su cultura, su poder a esta ciudad, a tu vida, a tu corazón, a tu casa.
¿Está de acuerdo con esto? Diga conmigo: en el reino de Dios hay adoración, hay identidad, hay orden. Nehemías se enfrentó a muchos obstáculos, pero la palabra nos dice, acabamos de leer la palabra, corramos con paciencia. También hay una palabra en Santiago capítulo 1 verso 3 y 4, apúntelo. Santiago 1 verso 3 y 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Di conmigo: paciencia. Y hace rato leímos también acerca de la paciencia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos. Diga conmigo: tenemos una carrera. Di conmigo: es tiempo de acelerar. Si no me equivoco, ayer dábamos un discipulado y yo decía, bueno, ¿la tecnología está caminando o está corriendo? ¿La medicina está caminando o está corriendo? ¿Las enfermedades están caminando o están corriendo? ¿La maldad está caminando o está corriendo? Dile a tu hermano, dile, sóplale y dile: es tiempo de correr. Es tiempo de acelerar. El mundo está corriendo y la iglesia está ahí como acomodadita. El mundo está corriendo y la iglesia está tranquilita. Dice la palabra: corramos con paciencia. No hay contradicción en esto. Paciencia, como el mexicano conoce, paciencia es alguien que va despacito, suavecito, poquito a poquito. Así es el corito: despacio, lento, poco a poco. Dile a tu hermano: eso no es paciencia, eso es pereza espiritual. Eso es no creerle a Dios. No, es que yo un día corrí, me tropecé. Te tropezaste porque volteaste a ver lo que no tenías que ver. Por eso te tropezaste, porque pasó el pellejo y volteaste a ver el pellejo, la carne, las carnitas, y volteaste a ver las carnitas. No te tropezaste por obedecer a Dios. Paciencia significa, yo le pongo un ejemplo. Usted ve a la tortillería que hace las tortillas más ricas. ¿Habrá una fila larga o corta? La paciencia es esto: formarte en la fila larga y llegar hacia el despacho. Si usted se desespera, se sale de la fila. Entonces, el paciente es el que permanece. El que se desespera es el que lo suelta todo. Por eso dice la palabra: corre con paciencia. Es decir, no corras soltando lo que Dios te ha confiado. En la mañana Dios hablaba, como hoy está hablando, como hoy en la tarde, y decía: muchas veces no entendemos cómo Dios opera con sus principios, con su cultura. Y te decía hace un momento que Dios daba al que tiene y quita al que no tiene. No robando, no es de esa forma. Pero en cuanto a producir, Dios es celoso en esto. Te lo digo en el nombre de Jesús. Yo estoy seguro que en el cielo no habrá gente perezosa. Guerreros, valientes, violentos. Dice la palabra que por fe taparon la boca de leones, libraron batallas, conquistaron ciudades. Ese tipo de hombre y mujer estará en el reino de Dios. No los cobardes, no los incrédulos. Diga amén, aunque no quiera decirlo. Y muchas veces la mentalidad de un rey no es siempre, es decir, la mentalidad de un rey no es la mentalidad de un esclavo. Son dos mentalidades diferentes. La palabra dice que Él nos ha sacado de la esclavitud y nos ha hecho reyes. Diga conmigo: me ha hecho rey. El problema no es la herencia. El rey siempre tendrá herencia. El padre siempre tendrá herencia. El problema es que el heredero no cambia la mentalidad o no trasciende su mentalidad como la del rey. Porque la palabra dice que mientras tanto el heredero es un niño, es como un esclavo.
¿Por qué, pastor? Bueno, una forma de entenderlo. ¿Cuántos vieron la película del Titanic? Dicen, yo no sé si sea cierto, que el capitán de ese barco, el casi dueño de ese barco, o el más responsable de ese barco, se hundió con su barco. Un rey se hunde con su reino. Estoy siendo un poco negativo, pero te quiero cambiar a esto. El rey no abandona lo que es de él. El rey no entrega a sus enemigos si primero no es, dirán por ahí, sobre su cuerpo. Dirán por ahí en las películas, sobre su cadáver. El rey pelea por lo que es suyo. El rey levanta murallas, entrena ejércitos. El rey se moviliza para defender lo que es suyo, lo que a él le pertenece. El esclavo no. El esclavo dice: ¿quieres esto? Ten, Satanás, aquí está la casa de fe, aquí están las almas, aquí está mi matrimonio, aquí están mis hijos. Ya no quiero pelear, ya no quiero batallar. No, es una mentalidad de esclavo. No quiere pelear por lo que Dios le ha dado. Diga conmigo: en el reino no entran cobardes, no entran miedosos, no entran gente con mentalidad de esclavo. Eso es bíblico. Porque Jesucristo nos ha venido a librar de la esclavitud, para no ser como esclavos, sino para ser como herederos, como reyes, como príncipes. Un rey, un príncipe va a pelear por lo que es suyo y no lo va a ceder a sus enemigos. Entonces, eso es paciencia. Paciencia es permanecer firme, pelear por lo que es nuestro, pelear por lo que Dios te ha dado y no permitir que el ladrón venga a robarte si primero no levanta los muros, si primero no se levanta en batalla, en fe, si primero no está dispuesto a pelear. Eso es. Nehemías tuvo muchas dificultades. Y si usted ve en la televisión, hay carreras que tienen obstáculos. No me acuerdo, rampas, no sé si se llaman rampas, vallas. Y esos tienen sus tamaños diferentes. Pero en el reino de Dios no hay ese tipo de obstáculos. En el reino de Dios hay obstáculos del tamaño de una montaña, más grandes. Ay, pastor, iba bien, ahora ya me desanimó. Por eso tanta gente que dice: yo no puedo comprometer o servir a Dios porque no tengo las capacidades, porque esa montaña yo no la puedo mover. Nehemías y su gente reconocieron que Dios lo hizo Dios, no lo hizo ellos. Dios lo hizo. Y hasta que tú no reconozcas que es Dios quien va a ser fiel contigo, si Él te dijo que irá contigo, si Él dice, su palabra dice que Él va contigo, su palabra dice que Él no te va a desamparar, su palabra dice que si no te apartas a la derecha ni a la izquierda, Él estará contigo. Su palabra dice que si meditas en su palabra de día y de noche, Él estará contigo. Su palabra dice que si te esfuerzas, Él estará contigo. Si tú crees la palabra de Dios, Dios así va a obrar. Te lo digo en el nombre de Jesús. Cada vez que el diablo te ataque, ¿qué haces? Bueno, cada vez que el diablo te ataque, aumenta tu intercesión, aumenta tu evangelismo, aumenta tu comunión con Dios, aumenta tu productividad espiritual, aumenta tu servicio, aumenta tu compromiso. Porque si el diablo te envió ese ataque para que dejes de aumentar y mengues, entonces usted no va a hacer lo que el diablo quiere hacer. ¿Cuántos de los que estamos aquí le vamos a dar placer a Satanás? Hay que liberar a esa hermanita. Di conmigo: yo solo he nacido para complacer a Dios. Vamos, eso es un adorador. Yo solo he nacido para complacer a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Eso es ser un adorador que adore al Señor. Es alguien que complace a Dios. Nehemías tuvo obstáculos de nivel montaña.
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tremendo. Porque así como usted vio testimonios que el dinero se producía, se multiplicaba, Dios también quiere que tu paciencia se multiplique, se produzca. ¿No me está escuchando? Dios sabe qué cantidad de paciencia tienes. Algunos ya están en reserva de paciencia. Ahorita van a ser llenos como aquí la gasolinera. Aquí es una gasolinera espiritual. Dice, la prueba produce paciencia. La prueba en fe produce paciencia. Diga conmigo, la prueba en fe produce paciencia. Otra vez, la prueba en fe produce paciencia. Dios está interesado en que tú seas un medio de producir paciencia. ¿Por qué, pastor? Porque en el reino las batallas nunca se terminan. La palabra dice que aun cuando Dios cumplió su promesa de darle a Israel la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, no dejó de pelear. Las batallas no terminaron. ¿Quién te dijo que las batallas iban a terminar? ¿Quién te engañó? La palabra dice que después que Dios cumplió su promesa de darle la tierra prometida, dice la palabra que Israel no halló la paz con nadie y todo lo tomó en guerra. ¿Cómo ganar una guerra si no producimos paciencia? ¿Cuántos desesperados hay en este lugar? Los que no levantaron la mano fueron mentirosos. No se anden peñiscando, por favor. No se anden peñiscando. En la palabra, estoy terminando. En la palabra, no sé si los músicos ya pueden pasar. En la palabra vemos cómo hombres completaron su tarea. Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén a pesar de la oposición, pero no dejó su tarea hasta que terminó. Moisés condujo al pueblo de Israel a través del desierto y no los dejó al desierto, a la gente a medio desierto. Los llevó a la tierra, frente a la tierra de Canaán. Jesucristo mismo dijo en la cruz en Juan 19:30, consumado es, aludiendo que él había culminado la obra que el Padre le encomendó hacer. Cuando usted termina lo que Dios le envió a hacer, sin desistir, sin distraerse y sin desmayar, usted dirá: he visto la gloria de Dios. El diablo le tendrá miedo, su vida no será la misma, su ministerio no será el mismo, la iglesia, todo lo que usted tiene y posea y lo que Dios le ha confiado no será lo mismo. Te lo digo en el nombre de Jesús. Ahora bien, ¿cómo es posible que Nehemías pudo terminar sin desmayar, sin distraerse? ¿Me está escuchando? ¿Quiere saberlo? Se lo digo el próximo domingo. ¿No lo quiere saber? ¿Cómo es posible que Nehemías concluyó algo casi, imposible, sin desmayar, sin distraerse? ¿Cuáles fueron sus fuentes de convicción? ¿Cuál fue su fuente de inspiración? ¿Cuál fue su fuente de fortaleza? Número uno, Nehemías tenía en mente, di conmigo, tenía en su mente, no andaba tragando mosca ni rebanada en su mente, tenía en su mente bien claro lo que Dios había hecho. ¿Sabe? Muchas veces no entendemos lo que Dios hace, qué tan importante es y debe de ser. Yo sé que usted dice lo es, pero para Dios lo que Dios hace es tan importante que instituyó fiestas solemnes de Dios para recordar lo que Dios había hecho. Y Nehemías tenía ese principio. Nehemías logró lo que logró
Porque cuando se enfrentaba a una circunstancia, Nehemías decía: pero Dios lo libertó a mi pueblo, o al pueblo, o a mis padres antepasados. Los libertó de Egipto, los libertó del desierto, los libertó de los gigantes. Y si Dios lo hizo antes, lo hará hoy. Y si Dios lo hizo, él tenía en memoria. Por eso la palabra de Dios dice que las fiestas solemnes de Dios, todas, amén, son sombras proféticas. Pero además dice: para que mi pueblo no olvide lo que yo he hecho con mi pueblo, y lo transmitan de generación en generación. Algo que yo hago con mis hijos es transmitirles lo que Dios ha hecho de generación en generación. Yo le digo a mis hijos: mira de dónde Dios nos sacó, y Dios estuvo con mis padres. Y mira ahora lo que estamos atravesando, y el mismo Dios que tienen ellos es el mismo Dios que tenemos nosotros también. El que libertó a mis padres es el mismo Dios que me va a libertar a mí. Y esta es la mentalidad. Muchas veces Dios te sanó de algo, Dios te libró de algo, y te enfrentas a algo nuevo y te olvidas de lo que Dios hizo en tu vida. Por eso permites el desánimo. Alguien dice, como decía David cuando se puso frente al gigante, a Goliat, y le dijo a Goliat: allá en el pasado Dios me ayudó con los leones, allá en el pasado Dios me ayudó con los osos. ¿Quién tú eres? No tienes garras, no tienes dientes. ¿Quién tú eres, incircunciso? David trajo a memoria lo que Dios había obrado. ¿Cuántos de los que estamos aquí traemos a memoria lo que Dios ha hecho? Él no cambia. Oiga, es que la fidelidad de Dios no mengua mediante tú creces. Tú tienes 50 años en la iglesia, pues Dios es el mismo fiel que te sacó desde un principio y ahora, y Él no ha cambiado. Él es inconmovible. Él es fiel. Llevas 5 años aquí en la iglesia, Dios no ha sido menos fiel como la primera vez que te libró. Alguien tiene que creer la palabra. Número 2. Nehemías conocía a Dios no como los dioses, porque solo el pueblo de Israel tenía un Dios de circuncisión. Es decir, todos los dioses de ese pueblo eran dioses sin pacto. Pero Nehemías sabía que tenía un Dios de pactos. Bien dice esta canción: alaba en la prueba, alaba a Dios en la lucha, alaba, simplemente alaba, porque Dios es un Dios de pactos. Número 3. Nehemías estaba convencido de que la reconstrucción de los muros no era solo un deseo personal, sino un mandato de Dios. Nehemías era un embajador de la voluntad de Dios. Aleluya. Nehemías era un embajador de la voluntad de Dios. Jesucristo lo dijo de esta forma: mi comida es la palabra de mi Padre. Mi comida es obedecer a mi Padre. Aleluya. Nehemías no hizo otra cosa hasta que obedeció a Dios. Dile a tu hermano: tienes prohibido hacer otra cosa que Dios no te mandó a hacer. Deja de meter las narices donde Dios no te ha mandado a meterlas. Deja de pisar lugares donde Dios no te mandó a pisar lugares. Deja de juntarte con personas que Dios no te mandó que hicieras ahí influencia con ellos. Deja de hacer algo que Dios no te mandó, y que Dios no está en ese lugar porque Él no te mandó. Dios está hacia donde Dios te manda. Dios está hacia donde Dios te envía. Dios está ahí en ese lugar. Y aunque ese lugar sea un lugar de valle, de tinieblas o de muerte, Dios estará ahí contigo. ¡Aleluya! Y por último, hay más cosas, pero tengo que... Señor, cada vez que Nehemías, voy a decirlo de esta forma, Nehemías
oró, ayudó y pidió la ayuda de Dios antes de cualquier acción. Lo voy a repetir. Antes de que Nehemías hiciera algo, primero lo consultaba a Dios. Nehemías comenzó, anota esto, comenzó la construcción orando y terminó orando la construcción. No podemos tener una relación con Dios. Es más, no puede existir una buena relación si no hay confianza. Es decir, que nuestra relación con Dios, la calidad de nuestra relación con Dios, está determinada por cuánto tú confías en Dios. Y aunque las pruebas vengan a sacudirte y a zarandearte, tu relación tiene calidad si tú confías en Dios, aún en los peores momentos. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ser esa nueva generación de Nehemías que Dios nos ha mandado a reconstruir? ¿Qué Dios nos ha mandado a reconstruir como iglesia, como casa espiritual, como reino? Nos ha llamado a construir, a terminar el evangelismo. Jesucristo dijo que prediquemos su mensaje hasta que Él venga. Dijo que prediquemos su mensaje a toda criatura. Dijo que prediquemos su mensaje a todo el mundo. ¿Te hago una pregunta? ¿A cuántas personas tenemos que evangelizar? ¿Durante cuánto tiempo tenemos que evangelizar? Hasta que Cristo venga. ¿Qué territorio tenemos que evangelizar? Todo el mundo. Y ese trabajo solo lo va a concluir la iglesia de Cristo. Número 2, llamado a hacer discípulos. Es decir, no solo es predicar, sino también es invertirse en otros. La palabra habla en Mateo 28, 19 y en Marcos 16, 15 acerca del evangelismo. Es decir, la palabra nos dice: id y hacer discípulos a todas las naciones. Dios le está hablando, diga conmigo, Dios me está hablando. Le está hablando a la iglesia. Usted es la iglesia. Y las personas hoy en día quieren ministerio, quieren dones, quieren posiciones, pero no quieren empezar ni terminar lo que Dios verdaderamente nos mandó a edificar, a reconstruir. En cualquier iglesia, el tema de evangelizar y el tema de hacer discípulo es una lucha constante. ¿Me estoy explicando? Hacer discípulo habla de cuánto de Jesús hay en tu vida. Lo voy a decir de esta forma: el hacer discípulos habla de cuánto de Jesús hay en tu vida. Porque no es lo mismo tirar la semilla que cuidar la semilla. ¿Está conmigo? Le voy a dar un consejo. No es lo mismo hacer discípulos que manipular a las personas. Dios nos envió a ser discípulos no para manipularlas, porque hay líderes que quieren que el discípulo o el alma que está siendo discipulada o afirmada se reporte más veces y ya ni su esposa le pide tanto que como le pide el líder. Ese silencio porque me da miedo, no sé si aquí hay de esto. Pero ya ni su mujer ni su papá le pide tanto como tú. Tenemos que tener cuidado, porque no podemos manipular a los hijos de Dios. ¿De qué manera nosotros podemos discipular a las personas? Sirviéndole, no agarrándolos a golpes. El apóstol Pablo decía: yo soy con el griego griego,
Yo soy con el judío. Pablo no entraba en debate. Pablo servía. Y mientras usted sirve, usted está reflejando el carácter de Jesucristo. Muchas personas eventualmente y emocionalmente se sientan, reciben la palabra de Dios, pero no quieren ser transformados en su carácter. Usted se imagina a Jesucristo, que todo lo que hizo, las sanidades, la obra, levantar muertos, sin hacer discípulo. ¿Quiénes continuaron la obra? ¿Quiénes expandieron la obra? ¿Quiénes llevaron a los confines del mundo el evangelio? ¿Está conmigo? La expansión de una iglesia está en cuanto la iglesia afirma, discipula y con qué corazón lo hace. Un corazón es y debe de ser el corazón de Jesús, el amor de Jesús, para no manipular. ¿Cuántos los que estamos aquí podemos tomar la palabra de Dios y decir, se profetizó que llegaríamos a 10,000? Y no será corriéndolos, será reteniéndolos. Otra vez, reteniéndolos. No vamos a hacer esa matriz que no sabe retener el embrión, no sabe retener, sino que hay matrices enfermas que entra el embrión, se va produciendo el embrión, pero por un tiempo la matriz pues lo aborta, lo suelta. No podemos ser esa iglesia que vengan aquí hombres y mujeres y estén naciendo de nuevo y la estemos abortándolas. No, esa es una matriz enferma. Dios nos ha hecho una tierra sana, una tierra bendecida, una tierra próspera, y eso es lo que tenemos que hacer. Cuando logremos eso, dirán todos los enemigos que hoy están juzgando tu casa, están señalando tu casa. Estoy muy seguro que habrán pastores, que habrán líderes, que habrán personas que estén hablando mal de esta casa. Estoy muy seguro. Y que cada vez que Dios nos lleva a una gloria mayor, muchas bocas Dios las emudece. Muchos no saben ni dónde meter la cara de vergüenza, porque dijeron, va a haber destrucción, va a haber ruina, pero lo que estamos viendo es la gloria de Dios. Alguien tiene que decir amén a esto. Lo que estamos viendo es la gloria de Dios. ¿En qué más? Llamado a la santidad. Reconstruye, retoma la santidad. La santidad no es únicamente llegar a la iglesia los domingos, leer la palabra solamente. La santidad es apartarse para el uso de Dios. Miren, muchas veces nosotros creemos que ser santos es servir en un ministerio. No es lo mismo. Debemos servir en un ministerio, pero usted define su servicio por cómo está su corazón, por cómo está su alma, por cómo está su espíritu. Usted puede servirse de comer con una cuchara sucia. El servicio es el mismo, pero la calidad no es la misma. Usted puede servir de ujier, de levita, del reino de los niños. Puede ser un líder de casa de fe. Y usted puede funcionar, pero Dios no ve la función. Dios ve el instrumento. En la tierra donde se guardaba el altar, en el tabernáculo, se ungía no la función, sino el instrumento. Se ungían las mesas donde se ponían los panes sin levadura, se ungían los utensilios, se ungía el incienso, se ungía los utensilios. No se puede ungir la función. Y dice la palabra, no dice la palabra, miento. Dicen los judíos que cuando esas herramientas eran ungidas,
esos utensilios o esas herramientas funcionaban sobrenaturalmente. No eran su naturaleza, sino era la naturaleza de Dios en ellos. Y eso es santificarse. Santificarse es moverse bajo una naturaleza de Dios, bajo una naturaleza divina. Y no eres tú, es Dios. Santificarse es ser instrumentos limpios, santos y agradables a Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Retoma eso, iglesia. Tenemos que entender que Dios quiere usar nuestro vaso para fluir, para derramar la presencia de Dios. Por último, un llamado a perdonar. La palabra dice un nuevo, en Juan 13:34, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo es que Nehemías terminó algo imposible en tiempo récord? ¿Cómo vamos a nosotros a concluir las cosas si no hacemos primero lo que estorba o lo que hace que no lo concluyamos, lo resolvemos? La palabra dice que no es que Dios no quiera que no hagamos las cosas, Él quiere que las hagamos. Dice así la palabra: si tienes algo contra tu hermano, ya no ofrendes. Así dice. ¿Cómo dice? Arregla ese asuntico, perdona, reconcíliate, pero de que me ofrenda, mi hijo. Ay, es que tengo aquí una herida, un sentimiento, acá un resentimiento, y por eso no. Perdónalo, sánalo, llévalo a Jesucristo, pero haz lo que te mandé a hacer. Muchas veces nosotros, por no tener un corazón que sabe perdonar, no obedecemos a Dios. Por no tener un corazón que sabe perdonar, no podemos ofrendar, no podemos multiplicar, no podemos, dice la palabra, que ni aún nuestra oración será productiva. Dios no quiere que no oremos, Dios quiere que oremos, pero primero que perdonemos. ¿Cuántos de los que estamos aquí vamos a tomar la palabra de Dios? Hoy quiero hablar y desafiar a esta generación, a los Nehemías del 2024 y 25, a estos Nehemías que fueron llamados por Dios y que Dios puso una carga sobre ellos para reconstruir lo que Dios nos ha enviado a construir. Iglesia, si tú eres esa iglesia que construye, que edifica, ponte de pie. Ya se me está durmiendo. Póngase de pie. Diga conmigo: hasta que no termine, no veré la gloria de Dios. No voy a recibir. Dígalo fuerte: hasta que no termine. Dígalo fuerte: hasta que no termine, no seré recompensado. Yo vuelvo a preguntar: ¿cuántos estamos esperando una respuesta de Dios? Aquí está. Termina. Concluye.